Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a esta edición número 35 de In Your Face en lo que va desde su arranque. Estamos ya llegando a fin de año, de hecho este es el último programa en vivo del 2024. Para el martes que viene, luego al final del programa les voy a decir de qué va a tratar el próximo programa, que será una edición grabada, pero no me quería quedar sin darles un programa un martes cuando es una cuestión de organización de vacaciones y todo eso. Entonces dejaremos grabado un programa para el próximo martes. Pero ayer lunes tuvimos 6 partidos en la NBA, que la realidad es que fueron con muy buenos finales cerrados, partidos competitivos. No así el primero de todos, que fue desgraciadamente el único que pude ver. Cuando terminó el partido me fui a bañar y cuando volví ya había terminado justamente el segundo, que tuvo un final apasionante. Pero vamos a estar viendo los 6 resultados de ayer, que arrancó la jornada justamente de la pasada noche con una victoria de Philadelphia 76ers 121-108. Un partido que estaba siendo muy parejo hasta que en el último cuarto Philadelphia se terminó alejando en el marcador y consiguiendo la victoria. Tyrese Maxey 40 puntos, Paul George 33 unidades. Miles Bridges, máximo anotador de los Hornets con 24 puntos. Nick Richards, pivot suplente, 19 puntos, 9 rebotes. Recordemos que en Charlotte volvió Mark Williams. Ayer se lesionó el tobillo Brandon Miller. No parece nada extremadamente grave, pero no pudo volver a la acción en duela en el partido de anoche. Y un ratito después de la finalización de este partido, terminó Detroit Pistons, Miami Heat, que fueron a prórroga. Miami Heat que forzó la prórroga en los últimos 5 minutos, justamente cuando dije que dejé de mirar la tele. Detroit ganaba como por 15 puntos, entonces con tranquilidad me fui. Y cuando salgo, resulta que habían ido a overtime, que Tyler Herro empata el partido faltando muy poco con un muy buen triple, y que Miami antes de ese triple empezó a meter. Llevan el partido a overtime y luego de una pseudo pecheada, digamos, de Detroit Pistons, en la prórroga pudieron mantener y se llevaron la victoria frente a Miami Heat. Cade Cunningham doble, 20 puntos, 11 rebotes, 18 asistencias para el base de Detroit Pistons. Jimmy Butler también con una triple decena de 35 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias. Malik Beasley, máximo anotador de los Detroit Pistons, con 28 unidades. Y Tyler Herro con unos 23 puntos, no tan efectivos, pero con un triple faltando 5 segundos que lo llevó a la prórroga al partido. Luego los líderes de la NBA en general, Cleveland Cavaliers, derrotaron por 29 puntos a los Brooklyn Nets de visitante. Evan Mobley 21 puntos. Caris LeVert 19 unidades, 6 triples de 9 intentos. Donovan Mitchell no tuvo su mejor partido en cuanto a anotación. Luego Cameron Johnson, un jugador muy interesante y del que vamos a estar hablando no hoy, sino en programas venideros, ya que es gran candidato a ser traspasado a un equipo contender debido a su gran nivel. 22 unidades y 5 asistencias. Y luego Day'Ron Sharpe, 15 puntos, 7 rebotes y 3 robos para el pívot de rotación de los Brooklyn Nets. Luego otro partido con cierre emocionante, pero no fue el más emocionante. De hecho, Chicago Bulls 122-121 fue la victoria ajustadísima en Toronto contra justamente los Raptors, el equipo de Canadá. Nikola Vucevic, 24 puntos, otro jugador que también va a estar involucrado en distintos rumores a lo largo de estas próximas semanas. RJ Barrett, 32 puntos, siguiendo la estela de su grandísimo nivel en el último tiempo. Recordemos que Scottie Barnes volvió de su lesión de cara y se volvió a lesionar ahora aparentemente el tobillo de una manera no muy ligera, sino en parte bastante severa. Luego Kobe White, 19 puntos para los Chicago Bulls. Y para cerrar, digamos, el repaso de estas estadísticas del partido, Grady Dick con un buen partido de 27 puntos y 6 rebotes para la derrota de Toronto Raptors, que sigue bastante hundido en la tabla de la conferencia este. Hablando de finales cerrados, competitivos, peleados, con mucho intercambio de liderato, tenemos que hablar sí o sí del encuentro entre Denver Nuggets y Sacramento Kings, donde los Sacramento Kings fueron derrotados de local 129-130 por unos Denver Nuggets
que contaron con una participación estelar de muchísimos jugadores. Permítanme chequearlo bien acá para darles bien la información. Pero tenemos que contar que Jamal Murray fue el máximo anotador de los Denver Nuggets con 28 puntos. Un Jamal Murray que en el último programa hablamos que no estaba rindiendo a su mejor nivel. En el partido de ayer fue importante, siendo el máximo anotador del partido, no del encuentro. Del encuentro en general también, porque del encuentro de Aaron Fox con 29, me mareé ahí. Jamal Murray, 28.6 rebotes para los Denver Nuggets. Nuevo Nikola Jokic, 20 puntos, 14 rebotes, 13 asistencias para el pivot último MVP de la NBA, a un nivel normal ya, esta salvajada que hizo ayer. Si bien estuvo un poco bajo en puntos, ya es un partido normal y hasta tirando un poco a malo para Nikola Jokic. Luego Aaron Gordon que metió 24 puntos. Y Russell Westbrook, que estuvo al borde nomás de un triple doble con 18 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias. La realidad es que los 4 jugadores principales de Denver Nuggets estuvieron con muy buenos números. También se queda ahí reflejado el alto marcador del encuentro. De Aaron Fox, 29 unidades, 7 rebotes. Domantas Sabonis también un muy buen doble-doble de 28 puntos, 14 rebotes, 6 asistencias. Luego DeMar DeRozan estuvo un poco más flojo, pero tenemos también que Malik Monk ayer en el encuentro, 25 unidades, 10 asistencias, 5 rebotes para el segundo en posición del mejor sexto hombre del año la temporada pasada. Y luego DeMar DeRozan, cuarto en una anotación en Sacramento Kings, que tuvo el tiro para ganar el partido en los últimos segundos. La pelota picó en el aro y salió, pero la realidad es que estuve viendo lo que fue el final, obviamente una recopilación. Un final mega apasionante, el de Sacramento Kings contra Denver Nuggets. Y luego un partido que no fue cerrado, ni mucho menos, fue el de Los Ángeles Clippers recibiendo a unos Utah Jazz que están en el puesto número 14 de la Conferencia Oeste, donde James Harden tuvo un flashback de sus mejores momentos. 41 puntos, 6 asistencias, 7 de 11 en triples para la barba, que ya sabemos que no es tan regularmente alto como los había sido hace 4, 5, 6 años ya, pero que esta temporada en Los Ángeles Clippers, como el claro jugador franquicia, debido a la ausencia aún de Kawhi Leonard, está metiendo muy buenos partidos, muy buenas anotaciones, está teniendo su mejor año en bastantes años. También es la realidad que hace bastante no tenía tantas oportunidades como primer anotador principal justamente de un equipo. Recordemos que estuvo en Brooklyn, luego en Filadelfia, ahora en los Clippers el año pasado con Kawhi Leonard y Paul George adelante. Justamente ahora con la partida de George y la lesión de Leonard, James Harden está siendo el principal anotador y el segundo está siendo Norman Powell con 29 puntos ayer en el encuentro, 12 de 16 en tiros de campo, y Utah Jazz luego contó con Jordan Clarkson y sus 20 puntos y Lauri Markkanen con 17 unidades. Estos fueron los 6 partidos de ayer y vamos a ir ya con lo que son los traspasos. Hubo 2 traspasos en esta última semana. Una mera casualidad. Yo al final del programa anterior dije que se iba a acercar la época que iban a empezar a haber traspasos, porque ya el año pasado habíamos tenido el de Ocean Anunoby a New York Knicks más o menos por esta época, un poco después, porque fue después de Navidad. Y resulta que ya nos cayeron los 2 primeros traspasos de la temporada. Uno totalmente anecdótico, que es el que vamos a estar viendo ahora, que es el de Thomas Bryant a los Indiana Pacers desde Miami Heat. El traspaso es simplemente Thomas Bryant, su contrato de 3 millones por un año, a cambio de una segunda ronda del 2031 de Indiana. ¿Por qué sucedió este traspaso? Es clarísima la respuesta. Indiana Pacers tiene a Miles Turner como pívot titular clarísimo, asentado hace un montón de años y a buen nivel. Pero resulta que en el comienzo de esta temporada, James Wiseman, que había sido un fichaje de agencia libre para los Pacers como pívot suplente, cayó lesionado, si no me equivoco, del tendón de Aquiles o rotura de ligamento. No, tendón de Aquiles, James Wiseman. Y se pierde toda la temporada. Y yo no sé si
continuará su carrera en la NBA porque había firmado un contrato de un solo año con Indiana Pacers y se lesionó en el primer partido de temporada regular. Y luego el otro pivot suplente que tenían los Indiana Pacers, Isaiah Jackson, más asentado en la rotación en los últimos años, sufrió exactamente la misma lesión que Wiseman, por lo cual Indiana Pacers tenía a Miles Turner de pivot titular y a Obi Toppin jugando muchísimos minutos de pivot cuando claramente no es un pivot, no es un jugador de carácter defensivo dentro de la pintura, a mi parecer, y necesitaban por lo menos tamaño. Thomas Bryant tampoco es un pivot de carácter defensivo, todo lo contrario, en sus mejores momentos ha sido un pivot de muy buena anotación, con capacidad para anotar desde la línea de los 3 puntos, y que siempre se le achacó un poco lo que es la defensa en la pintura, pero bueno, una oportunidad de mercado para Indiana Pacers, un pivot que no estaba casi jugando en Miami Heat. Por lo menos para ampliar la rotación a un precio muy barato a Indiana Pacers, en cierto modo le viene muy bien. Y luego el otro traspaso que tuvimos, este fue el día sábado, al mediodía, pasadas las 3 de la tarde acá en Argentina más o menos, que es el de Dennis Schroeder, y era algo que se caía de maduro, que Dennis Schroeder iba a dejar Brooklyn Nets. En este caso fue a Golden State Warriors, que también había un rumor de que Anthony Melton iba a ser metido en cualquier traspaso luego de su lesión que lo deja fuera por toda la temporada, siendo un contrato expiring. Y tenemos que el traspaso final terminó siendo Dennis Schroeder deja Brooklyn para ir a Golden State Warriors a cambio de Anthony Melton, que tiene un salario prácticamente calcado, 1 año y 13 millones para cada uno, y luego Reese Bigman, ex rookie de Golden State Warriors, no recuerdo bien si era de la Universidad de Tennessee o la de otra que también blanca y naranja, ahora no recuerdo cuál, sí, creo que era de Tennessee o de Virginia. No, de Virginia era Reese Bigman, contrato two-way que nada, anecdótico, un jugador joven con potencial. Luego, por haber recibido 2 jugadores y haber dado uno, sí, de Virginia acá me confirman Reese Bigman, justamente por haber recibido un jugador más del que traspasaron, Brooklyn Nets, dato totalmente anecdótico, tuvo que cortar a Jong-Ji Kui, un jugador chino de contrato two-way que llegó a debutar en la NBA, pero ese fue el movimiento. Luego Golden State Warriors tuvo que dar 3 segundas rondas, la de el 2026, 2028 de Atlanta y la propia del 2029, y Brooklyn Nets le dio la segunda ronda del próximo draft de Miami, protegida en el top 37, o sea que probablemente esa segunda ronda termine cayendo a Golden State Warriors, porque no creo que Miami esté entre los 7 peores récords de la temporada regular. Lisa y llanamente, el traspaso es Dennis Schroeder, contrato expiring, por de Anthony Melton, que es un jugador que llegó a Golden State Warriors en esta agencia libre con una expectativa muy similar para ocupar el rol que va a ocupar justamente ahora Dennis Schroeder, con un perfil un poco más defensivo y un menos anotador. Ahora lo reemplazan con Schroeder. Brooklyn, que es un equipo que claramente quiere tanquear y no estaba logrando hacer porque estaba teniendo un buen desempeño a lo largo de esta temporada regular. Siento yo que si bien Dennis Schroeder no es el principal jugador de Brooklyn, perdón, no era el principal jugador de Brooklyn Nets, en cierto punto era la cabeza, el cerebro, y todo se construía a partir de él, a pesar de no ser ni el máximo anotador del equipo, ni el jugador franquicia, ni mucho menos. Siento que era un movimiento necesario para Brooklyn, que recibe un jugador que es expiring y que no va a jugar, así que básicamente suelta a uno de sus mejores jugadores a cambio de 2 segundas rondas, porque ellos dan una en cambio de las 3 que reciben. Vamos a estar viendo ahora los números de Dennis Schroeder a lo largo de esta temporada en Brooklyn, un jugador que tuvo una temporada bastante revelación en cuanto a lo que venía haciendo en los últimos años. Schroeder, que siempre cumplió el perfil ese de base, anotador, buen asistidor, gran organizador de juego, bastante nulo en defensa, a pesar de que es un jugador intenso que consigue una considerable cantidad de robos. No es un defensor de perímetro de excelencia, ni mucho menos,
pero en esta temporada su 12 en la NBA, 23 partidos en Brooklyn, 33 todos de titular, 33 minutos por encuentro, 18 puntos por partido, 6,6 asistencias, un robo por encuentro, buenos porcentajes de tiro. La realidad que es un perfil que le viene muy bien a Golden State Warriors para ser el base suplente. Claramente, Steph Curry cada vez está más grande, si bien sigue siendo una superestrella de la liga indiscutiblemente. Necesita, siento yo, un base suplente de mayor estatus, de mayor impacto en cancha que lo que venía haciendo en los últimos años. Y creo que Dennis Schroeder, pensando así rápidamente, es el mejor jugador que podrían tener en este espacio, en este rol, siempre y cuando teniendo en cuenta las oportunidades posibles, ¿no? Porque uno podría decir Tyus Jones podría venirle bien a estos Golden State Warriors. Es el base titular de Phoenix Suns. No veo factible un traspaso. Pero Dennis Schroeder estaba en un lugar donde no encajaba en lo que quería hacer el equipo. Estaba jugando bien. Y siento yo que lo consideran muy barato los Golden State Warriors. Así que mis felicitaciones, digamos, para los Warriors, que consiguieron un refuerzo, a mi parecer, buenísimo para lo que estaban necesitando. Pasamos de lo que son las realidades, las cosas que pasaron, estos dos traspasos que tuvimos en esta última semana, para hablar de lo que son rumores, que la realidad es que son rumores bastante ciertos, con mucho olor a que pueden terminar pasando, que son dos jugadores, una superestrella de la liga ya de bastante edad, pero que sigue teniendo un muy buen impacto, y luego un jugador que es un borderline All-Star. Una vez solamente fue al juego de las estrellas en toda su carrera, porque es un jugador de impacto muy positivo para lo que es un jugador de la NBA actualmente, y ese es el caso de Brandon Ingram. Brandon Ingram, que está en los New Orleans Pelicans, en unos Pelicans que están destruidos. De hecho, Brandon Ingram era el único jugador principal que no estaba lesionado en el equipo de Luisiana, y ahora cayó lesionado justamente del tobillo. Nada muy grave igualmente, pero Brandon Ingram estaba teniendo una temporada de 18 partidos jugados, 33 minutos, 22 puntos, también con una subida en cuanto a la anotación, debido justamente a la ausencia de CJ McCollum, Zion Williamson, DeJounte Murray, Trey Murphy tercero en su momento, Herbert Jones. La realidad es que prácticamente todos los jugadores estaban lesionados en New Orleans y siguen estando, a pesar de que ya volvió DeJounte Murray y CJ McCollum. 5 rebotes, 5 asistencias, un robo por partido, medio tapón. Brandon Ingram es un jugador clarísimo de la NBA, un jugador completo. Tal vez en defensa decepciona un poco, teniendo en cuenta las posibilidades físicas que debería tener. No es un grandísimo defensor de perímetro, ni mucho menos, cuando es un jugador de 2 metros 3, con una buena movilidad. La realidad es que nunca se esforzó mucho en ese lado de la cancha, si bien tuvo cierta progresión, buenos porcentajes. Brandon Ingram, si bien en los últimos años y casi a lo largo de toda su carrera es un jugador entre comillas frágil, es un valor positivo. Pero vamos a ver el tema del contrato de Brandon Ingram, que yo creo que es un factor fundamental para lo que puede llegar a ser el valor de Brandon Ingram de cara a un traspaso. Ingram, que firmó un máximo de 5 años y 158 millones, que entró en vigor en la 2021. Tenemos que, no sé por qué está tachado el año 1, pero bueno, perdón, solo el año 1. El año 1 cobró 27 millones, luego 29, 32, 34 la temporada pasada, y este año está cobrando 36 millones de dólares. El máximo que firmó Brandon Ingram, equiparándolo a la siguiente temporada, siendo Brandon Ingram un jugador de más de 6 años de experiencia en la NBA. Se rumora que Ingram quiere un máximo, los Pelicans no se lo quieren dar. Abro paréntesis de mi opinión, a mí me parece que Brandon Ingram no se merece un máximo la próxima temporada, y más teniendo en cuenta que el nuevo máximo sería de 46 millones por año, como mínimo por 4 o 5 años. El tema de la edad, Brandon Ingram es un jugador que yo creo que en los próximos 5 años
va a seguir teniendo en cierto punto el estatus y el nivel que está teniendo ahora. Puede mejorar un poco más. Todavía siento que hay margen de mejora. No mucho, pero lo hay todavía en su juego. Pero 46 millones por año el año que viene por Brandon Ingram es una locura. Es un jugador que debe extender, no es que debe extender, no extendió con los Pelicans no quisieron extenderle. La temporada que viene es agente libre, por lo cual es un expiring y hay que ver si el equipo que traspasa por él se la juega o tiene la certeza, mejor dicho, de traspasar por él sin saber si el año que viene va a renovar con ellos. Generalmente este tipo de traspasos, si bien no es del todo legal, cuando suceden y los agentes y los representantes del jugador hablan con la gerencia del equipo para ver si hay intenciones de renovar por parte del jugador o del el equipo. Obviamente va a querer renovarlo, pero hay que ver si el jugador querría quedarse en ese equipo un par de años más. Y rara vez sucede que un jugador es traspasado a un equipo siendo expiring con un contrato grande y no renueve. Por ejemplo, el año pasado lo vimos con el caso de Pascal Siakam y Ovie Anunoby, jugadores que estaban en la misma situación que Ingram y fueron traspasados a equipos y en el primer día de agencia libre fueron renovados. Así que Brandon Ingram debería ir y probablemente vaya a un equipo que quiera contar con él a lo largo de los próximos años y esté dispuesto a pagarle más o menos lo que pide Ingram, ¿no? Porque yo creo que cualquiera de los 30 equipos querría a Ingram con un contrato de 20 millones. El tema es que Ingram no va a aceptar un contrato de 20 millones de dólares por año. Así que acá les propongo 3 traspasos para Brandon Ingram, pensando más en beneficencia de los Pelicans que en la propia del jugador o del equipo que lo recibe a Ingram, porque los Pelicans necesitan urgentemente un pivot, así que los 3 traspasos que hice son justamente en torno a un jugador interior, y el primero que tenemos de ellos es el de Portland Trail Blazers. Brandon Ingram yéndose a Portland no creo que sea un destino que le guste mucho a él, pero es un equipo joven que tal vez puede interesarse por Ingram a futuro. Está Scoot Henderson. Anthony Simons siento yo que no tiene mucho más tiempo en Portland, si bien está jugando muy bien a lo largo de estos últimos años. De hecho, no sé si convivirían bien Ingram y Simons, por lo que contamos hace un par de semanas, que comparten, tienen un hijo con la misma esposa cada uno. Y también está Scoot Henderson, Chris Murray, Robert Williams. Es un equipo en cierto punto completo Portland, pero que está en una reconstrucción total. También está Jeremy Grant ahí, que es otro candidatazo a ser traspasado. Así que DeAndre Ayton por Brandon Ingram, en cuanto a lo que son las finanzas, da perfectamente el traspaso, 1 por 1, sin meter más cosas. Hay que ver si Ingram quiere irse a Portland, si querría renovar en Portland. Yo creo que Portland le extendería a Ingram a lo largo de 4 años a un valor más o menos del que quiera Ingram, porque en cierto punto siento que tiene que encontrar un jugador franquicia. Ingram, si bien no lo veo ni de cerca para ser la primera espada de un equipo, para un equipo en reconstrucción puede venir bien, y quién te dice que dentro de 2 años esté buscando nuevamente un traspaso. Y por el lado de New Orleans me parece que sería un traspaso increíble, porque DeAndre Ayton, si bien es un jugador raro, porque no es del todo intenso a la hora de jugar, a veces no tiene ganas parecería no tener ganas de jugar, es medio irregular, necesitan un pivot, y yo creo que está bastante equiparado el valor entre Ayton y Ingram, que son 2 jugadores que en cierto punto su mercado está a la baja, encajan los salarios, así que desde el lado de New Orleans yo lo aceptaría sin ningún lugar a dudas, y del lado de Portland habría que ver, pero no me parecería mal, y hasta me parecería lógico, porque atrás de DeAndre Ayton está Robert Williams, que está jugando, que si bien siempre hay que tener cuidado con él, pero además draftearon en el pick número 7 a Donovan Clingan en este último draft, así que tener 2 pivots adelante de una apuesta alta en el draft era raro, y más del nivel de Ayton y Robert Williams. Así que en cierto punto siento que termina encajando todo en este traspaso, que no creo que a Ingram no le movería mucho irse a Portland, pero en cierto punto decide el equipo y hay que ver si luego renueva. El segundo traspaso que tengo para Brandon Ingram en este punto siento que es un poco más interesante,
es con Orlando Magic. Y uno puede decir, Orlando Magic, que está tan bien en el último tiempo, ¿se metería por Ingram? Yo creo que sí. Más que nada por el valor que está dando, el tema de salarios. Y esto es algo que refleja también el bajo valor que tiene Brandon Ingram actualmente. En este traspaso lo ponemos junto a Javonte Green, un jugador para rellenar contrato y que sean 2 jugadores a cambio de 3 con Orlando Magic. Orlando estaría soltando a Goga Bitadze, un jugador que está rindiendo y muy bien en Orlando Magic, probablemente en su valor de intercambio más alto de su carrera. Un contrato muy apetecible, 9 millones a lo largo de 3 años, en realidad sería 27 por 3 en cuanto a promedios. Luego Cole Anthony, que tiene 3 años de contrato cobrando 3 en cada uno, que no está jugando en Orlando Magic. Y por una cuestión de encaje de salarios, iría a New Orleans Pelicans y en cierto punto siento que puede aportar. Y luego Gary Harris, que está cada vez más acabado, por decirlo de alguna manera. Si bien está jugando en Orlando, no me parecería que sea una pieza fundamental para Orlando y que les duela mucho perder, más teniendo en cuenta que está apareciendo en el último tiempo Jet Howard y en cierto punto Gary Harris puede taparle un poco y robarle un poco de minutos. Así que este traspaso, en cierto punto, yo creo que soy Orlando y lo acepto por una cuestión de que perdés a Goga Bitadze, pero todavía tenés a Wendell Carter Jr. y a Moritz Wagner. De hecho, mi intención principal era un traspaso por Wendell Carter Jr., que cobra básicamente lo mismo que Goga Bitadze, pero al haber renovado en esta pretemporada no puede ser traspasado en esta. En realidad no renovó, sino que extendió, por eso justamente no puede ser traspasado. Y como dije, New Orleans necesita un pivot. Goga Bitadze no es lo mismo que DeAndre Ayton. Si bien está teniendo la mejor temporada de su carrera en este arranque, no me genera la misma confianza que Ayton, que tampoco me genera mucha confianza. Pero New Orleans Pelicans se estaría llevando un pivot a un muy buen precio, que en cierto punto siento que encaja con Zion Williamson, que igual New Orleans salió, mejor dicho, el rumor de que New Orleans está dispuesto a traspasar a todos sus jugadores, o que escucharía ofertas, mejor dicho, por todos sus jugadores. Así que este traspaso con Orlando Magic, en cierto punto, siento que no sé si va a ocurrir. No sé si Orlando busca a un jugador como Ingram. A mí en cierto punto me encaja como un jugador ahí de backup con Franz Wagner. Tendrías que ponerlo de escolta probablemente, porque sí o sí el puesto de 3 y el puesto de 4 son de Paolo Banchero y Franz Wagner justamente. El puesto de 5 con cualquiera de los 2 pivots que te quedarían estaría cubierto, que en realidad va a ser para Wendell Carter Jr. Jalen Sachs tiene que jugar. Está ahí Kentavious Caldwell-Pope, que al tener una no muy buena temporada podría salir del banco. Está Anthony Black. Siento que le daría más profundidad de la que tiene a Orlando Magic, que estaría resignando a Cole Anthony, que no está teniendo minutos, que está caído de la rotación. Gary Harris, más de lo mismo. Y Goga Bitadze es uno de los 3 pivots que juega muchos minutos en Orlando. También está Jonathan Isaac ahí. Así que en cierto punto Orlando Magic estaría perdiendo 3 jugadores que los puede reemplazar. Y en cierto punto el mejor jugador del traspaso lejos es Brandon Ingram. Así que para mí es un win-win de los dos lados. No sé qué tan factible es que pase. Hay que ver el tema de las rondas que se pueden agregar. Generalmente en las propuestas de intercambio no puse rondas por una cuestión de que siempre es muy volátil. Así que esta sería una idea de traspaso con Orlando Magic. Y la tercera, que es la que a mí más me gusta y en cierto punto creo que es la que menos real, la que más difícil puede llegar a pasar, es Atlanta Hawks recibiendo a Brandon Ingram a cambio de DeAndre Hunter y Onyeka Okongwu, además de una primera ronda de los New Orleans Pelicans, porque DeAndre Hunter está teniendo una muy buena temporada y Onyeka Okongwu es su pivot suplente. Está también Clint Capela, en teoría es el recambio generacional de Capela, pero ya está hace bastantes años Okongwu, no le terminó casi de sacar el puesto y creo que en cierto punto está sobrevalorado. Si bien es un jugador del NBA, un buen pivot de rotación, no lo veo como el pivot titular de futuro de Atlanta Hawks. Así que yo siento que podría ser prescindible, pero también New Orleans debería agregar la primera ronda de este próximo draft con una protección, porque puede ser un pick muy valioso el de New Orleans este año, porque actualmente, si no me equivoco,
debería ser el pick 2. Con una protección en el top 6. Y si es protegida, que derive sí o sí a la primera ronda del año que viene. Ahí siento que está bastante equiparado en cuanto al valor. Brandon Ingram y DeAndre Hunter ocuparían roles similares en ambos equipos. Brandon Ingram me parece un mejor jugador, pero por actualidad DeAndre Hunter siento que es menos prescindible que a principio de temporada. Pero le daría una mejora a New Orleans. En cierto punto, a largo plazo me parece más confiable Ingram que DeAndre Hunter, que a lo largo de toda su carrera estuvo mucho tiempo lesionado. Y Onyeka Okongwu, siento yo que el valor de una primera ronda que puede llegar a ser buena, está bastante equiparado el valor. Estos son los 3 traspasos que yo propongo por Brandon Ingram. La realidad es que fue muy complicado. Me centré en buscar un pivot para New Orleans, porque siento que New Orleans va a querer traspasarlo sí o sí por un pivot. Así que estas son las 3 oportunidades de mercado que encontré. Puede haber otras. De hecho, viniendo para acá se me ocurrió una, que ahora no recuerdo de quién era, por un jugador que podía ser traspasado, un pivot con cierta oportunidad de mercado. Pero vamos a ir a lo grueso del programa, que es Jimmy Butler. Jimmy Butler, que pidió el traspaso a... En realidad no es que pidió el traspaso fervientemente, pero se rumora que puede llegar a salir en Miami. Miami escuchará ofertas. Los supuestos lugares ideales donde querría ser traspasado Jimmy Butler son Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Phoenix Suns y Houston Rockets. Justamente acá lo que propuse son 4 traspasos a esos 4 equipos. Vamos a ver el contrato de Jimmy Butler. Los números son anecdóticos porque sabemos ya lo que es Jimmy Butler más allá de los números. Jimmy Butler, que firmó una extensión de 3 años, que entró en vigor, de 3 años y 146 millones, que entró en vigor la temporada pasada, 45 millones el año pasado. Este año está cobrando 49 y para el año que viene tiene una player option de 52 millones de dólares. En cierto punto Jimmy Butler podría ser agente libre la próxima temporada, por lo cual yo siento que si es traspasado uno de los equipos que quiere, va a rechazar su opción y va a firmar por un contrato más alto. Perdón, de mayor duración, no sé si más alto, probablemente Jimmy Butler quiere un máximo. Así que estos equipos deberían estar dispuestos a traspasar por Jimmy Butler, teniendo en cuenta que lo van a tener que renovar a lo largo de un par de años, porque si no Jimmy Butler toma su opción y dentro de un año se podría ir gratis a otro lado. Así que vamos a ir con el primero de los escenarios de traspaso para Jimmy Butler, que es el de Dallas Mavericks, que en cierto punto voy a aclarar. Estos no son traspasos que yo haría, alguno que otro sí, alguno no, pero son los traspasos que por valor, por temas financieros, serían los más factibles. Hay que ver, yo ahora voy a dar mi veredicto, digamos, de si lo haría o no lo haría. En este caso ya adelanto que no haría este traspaso, principalmente del lado de Dallas Mavericks. Jimmy Butler, que cobra 51 millones para ir a Dallas. La realidad es que si es por menos jugadores, debería ser por Kyrie Irving o por Luka Doncic. No va a pasar. Dallas no va a querer traspasarlos y Jimmy Butler no va a querer ir a Dallas a cambio de uno de esos dos jugadores, porque se desmontaría el proyecto de Big Three. Así que, para equiparar salarios, Dallas Mavericks debería dar a Klay Thompson, a PJ Washington y a Daniel Gafford. Yo soy Dallas y en cierto punto lo dudo. A ver, Klay Thompson es increíble, pero Klay Thompson me parece el valor más prescindible de estos tres. Luego Daniel Gafford y PJ Washington Jr. me parece la pieza más importante de todas. También hay que ver si Miami acepta esto. Pero, o sea, no me termina cerrando por ningún lado. Pero esta es la opción más realista en cuanto a equiparación de valor y de salarios que habría en un traspaso entre Miami Heat y Dallas Mavericks sin meter a Luka o a Kyrie. Así que yo Dallas Mavericks lo descarto rotundamente. Siento que es el equipo que menos chances tiene de contar con Jimmy Butler por una cuestión de que vienen de ser finalistas de la NBA, estarían destrozando su núcleo por un jugador que tal vez dentro de 2 años, porque Jimmy Butler ya tiene 35 años de edad, así que es algo a tener en cuenta. Tener a Jimmy Butler este año y después renovarle por 4 años más,
teníamos teniendo un Jimmy Butler con casi 40 años o 39, tal vez no renueva por 4, renueva por 3, pero un jugador que ya ha entrado en años y que en cierto punto en estos últimos 2 años bajó un poco su nivel. Yo creo que ya no es el Jimmy Butler que mostró un nivel salvaje en los playoffs y finales del 2020 y 2023. Así que yo este traspaso no lo hago siendo ninguno de los dos equipos lo haría. Así que pasamos al otro traspaso, al segundo traspaso, mejor dicho, de los que tenemos, que es con Houston Rockets. Ponemos a pleno, es otro traspaso que de ninguna manera haría yo. Si soy Houston, si soy Miami, este traspaso lo acepto de cabeza. Soy Houston, no lo acepto ni de cerca. Este es el escenario más factible que encontré. Dillon Brooks es pieza de intercambio asegurada por Jimmy Butler. Eso va a entrar sí o sí. Luego, para mí, Miami va a querer recibir 2 jugadores jóvenes. Jabari Smith Jr. y Cam Whitmore siento yo que son los jugadores jóvenes de menos valor de Houston, que igual los dos tienen un valor positivo, sin ningún lugar a dudas. Y luego Jeff Green por una cuestión de cuadrar salarios, también entraría Josh Richardson, que de hecho creo que Josh Richardson entra en casi todos los traspasos, porque tiene un contrato de $3 millones, es expiring y en cierto punto es un jugador que puede aportarle un contender, que de hecho Miami en cierto punto no es un contender, pero es un equipo que quiere pelear por el anillo, pero es una pieza prescindible para Miami Heat. ¿Por qué yo no haría este traspaso si soy Houston? De ninguna manera. Dillon Brooks es el jugador que menos me molestaría perderlo con Jeff Green. Jabari Smith Jr. es, siento yo, el joven que más estancado está de los de Houston, sacando a Cam Whitmore que está en su segundo año. Está bien que Jabari Smith está en el tercero, pero tuvo más oportunidades, en cierto punto está estancado, fue un pick número 3 del draft, pero sigue siendo un jugador que para mí tiene muy buen potencial, que es muy versátil, que es buen defensor, móvil, tira de 3, es muy joven todavía, puede seguir mejorando. Cam Whitmore, jugador de segundo año, que ya lo nombramos bastante a lo largo de In Your Face porque es un jugador realmente muy interesante. Cobra 3 millones nada más. Yo creo que en Miami Cam Whitmore puede llegar a explotar en caso de que vaya, por eso también lo agregué en este traspaso, pero yo no siento que Houston quiera alargarlo. Y ni hablar jugadores como Amen Thompson, Jalen Green, que no los puse porque ya me parecería muchísimo. Si ya me parece mucho Jabari Smith y Cam Whitmore por Butler, que como se darán cuenta yo no confío tanto en Butler a futuro. Yo este traspaso tampoco lo haría. Había una manera de hacer Dillon Brooks, Jabari Smith y Steven Adams, pero yo soy Miami y eso no lo acepto ni de cerca porque estaría recibiendo básicamente a Jabari Smith y Dillon Brooks, porque Steven Adams hoy por hoy es valor negativo, creo yo, con esos 12 millones de contrato. Además de que Miami siento que no necesita un pivot. En el rol que estaría Steven Adams ya está Kevin Love, así que yo con Houston tampoco lo veo factible a un traspaso. El que sí en cierto punto veo factible, pero es raro por una cuestión de cláusula antitraspaso, segundo apron, como es un equipo que está en esa situación como lo son los Phoenix Suns. Es un traspaso que si Miami Heat va a Phoenix Suns es sí o sí por Bradley Beal, porque no hay manera de cuadrar salarios que no sea justo con él, pero a la vez algunas máquinas de traspaso de internet me daban que era posible, otras me daban que no. Yo lo que tengo entendido, un equipo que está en el segundo apron no puede traspasar más de un jugador a cambio de uno o dos jugadores, lo que sea, no puede traspasar, no puede armar un pack para un traspaso y a la vez no puede recibir más salario del que está dando. En este caso, Miami estaría dándole más salario a Phoenix de lo que cobra Bradley Beal. Porque en promedio Jimmy Butler tiene 51 millones. En realidad este año tiene 49 Jimmy Butler, así que en este caso sí se podría hacer. Pero a la vez una cuestión, a Josh Richardson hay que sacarlo de ahí. Está mal la placa porque luego de haberla hecho me di cuenta, igual es anecdótico. Un traspaso de Jimmy Butler a Phoenix Suns es por Bradley Beal.
Habría que ver de qué manera se puede cuadrar. Tendría que entrar un tercer equipo. Acá no estamos para meter terceros equipos porque es muy volátil. Puedes meter 20, de los otros 28 equipos, puedes meter a cualquiera. Metiendo jugadores es un escenario raro. Pero esto también lo digo y lo pongo en vista a que no es factible, o no veo muy factible, mejor dicho, un traspaso de Jimmy Butler a Phoenix Suns. Así que de esta manera yo siento que 3 de los 4 escenarios posibles, deseados por Jimmy Butler, no son prácticamente posibles. Y el que más posibilidades veo es el de Jimmy Butler yendo a Golden State Warriors. Que ahora vamos a estar viendo el traspaso que propuse para que Jimmy Butler vaya a los Warriors. Estaríamos haciendo un 4x2, nuevamente Josh Richardson metido en el traspaso junto a Jimmy Butler. Y los Golden State Warriors tendrían que soltar a Andrew Wiggins, a Jonathan Kuminga, que hay un asterisco gigantesco en él, que es agente libre restringido en la próxima agencia libre. Gary Payton y sus 9 millones y Kyle Anderson su contrato de 3 años por 9 millones, que me parece un buen contrato. Además de que para mí Golden State Warriors debería agregar una primera ronda, porque Andrew Wiggins, si bien está jugando bien, es bastante inferior el nivel al de Jimmy Butler. Kuminga, vos no sabés qué puede pasar, hay que ver qué tan dispuesto estás, porque puede llegar un equipo como Brooklyn, por decirte de alguna manera, y te mete una oferta de 30 millones por Kuminga, que Kuminga la va a aceptar y hay que ver si Miami quiere dárselos. A mi parecer Kuminga no es un jugador de un máximo nivel. Franz Wagner, estoy haciendo memoria de jugadores de su draft, Franz Wagner, Jalen Sachs, Scottie Barnes, no es un jugador de ese calibre actualmente, pero al parecer las pretensiones salariales que tiene Kuminga son esas. Por eso también no extendió en Golden State Warriors, como sí lo hizo Moses Moody, por lo cual no puede ser en teoría intercambiado en esta temporada. Las reglas de las extensiones dicen eso, pero en la web se están hablando un montón de rumores de traspaso que incluyen a los Warriors, metiendo a Moses Moody. Yo me interioricé, en teoría no podría hacerlo, por eso no lo metí. Y luego Kyle Anderson y Gary Payton son jugadores de rol que siento que les pueden venir bien a Miami. Este me parece el traspaso más factible en ambas partes. Tal vez siento que se queda un poco corto de valor, pero hay que ver qué pretensiones, mejor dicho, qué estatus le ve Miami Heat a Jonathan Kuminga, que es un jugador que todavía puede explotar. Ya lleva 4 años en la NBA y más allá de algunos que otros flashes, cada vez mejores en estas últimas 2 temporadas, principalmente en la anterior, no termina siendo un jugador totalmente diferencial, pero a la vez Jimmy Butler no me parece que tenga un valor de mercado altísimo, así que si me tengo que quedar con un traspaso para elegirlo como más factible es este. Yo siento que soy Miami y lo hago, pero lo dudo, y con Golden State Warriors me veo un poco más convencido porque Andrew Wiggins me parece que tiene el mejor valor de intercambio en los últimos años desde que salió campeón Golden State, porque las últimas 2 temporadas de Wiggins fueron increíblemente malas y en esta está jugando muy bien, así que siento yo que es una oportunidad increíble para traspasarlo y Jimmy Butler es un buen retorno. El tema acá es Kuminga, en cierto punto, pero la primera ronda de Golden State Warriors no debería dolerles mucho, porque si traspasan a Butler y se quedan con Curry, el año que viene yo creo que van a ser un equipo competitivo como para no sufrir perdiendo esa primera ronda. Está bien, después está el paréntesis, el asterisco de qué pasa si se lesiona alguno de los dos y traspasaste a Wiggins, a Kuminga. Tal vez esa primera ronda termina siendo buena, le puedes meter alguna protección, pero la realidad, el concepto, la hipótesis confirmada con estos escenarios, digamos la conclusión, es que yo veo difícil un traspaso por Jimmy Butler por la mayoría de los equipos que él quiere ir. Este es el más factible que veo, el de los Warriors que acabo de mencionar, por lo cual siento que o Jimmy Butler se va a un equipo que no es de los que él quiere, o por lo menos de los que se rumora, o si no, tal vez se termina quedando en Miami. Esa es la realidad. Tanto de Ingram como de Butler son jugadores que no los veo, o sea, sí los veo siendo traspasados, pero no veo un claro retorno por él, un traspaso cantado por él, algo que me cierre totalmente. Así que va a estar interesante esta etapa de traspasos.
siempre que hay un jugador, una superestrella de la liga, es muy interesante. Este año vamos a tener a Jimmy Butler y alguno que otro tal vez se puede llegar a sumar, pero lo que no podía dejar de mencionar hoy, faltando nada para que termine el programa y para que se defina la Copa NBA, porque la Copa NBA, la final es hoy a las 10 de la noche y 10 y media de la noche en la Argentina. Oklahoma City Thunder, primero del oeste, recibe no, porque es un partido a cancha neutral, se juega en Las Vegas. Se enfrentará a Milwaukee Bucks, que fueron los primeros de la conferencia en la NBA Cup. Milwaukee Bucks llega invicto. Un dato increíble es que Darvin Ham, el técnico cuestionadísimo en los últimos años en los Lakers, tiene un récord de 13-0 en la NBA Cup. El año pasado ganó de forma invicta la Copa 7-0 con los Lakers y este año es el principal asistente de Doc Rivers en Milwaukee, que va 6-0 en la Copa. 13-0 es el récord de Darvin Ham. Hands in Pockets, como le dicen en las redes sociales, que siempre ponen la foto de él con las manos en los bolsillos cuando el equipo necesitaba algunos cambios, rotación, pedir un tiempo, él no lo hacía. Y luego Oklahoma, que va 5-1 en esta Copa NBA, 3-1 en su grupo en el oeste, que igual lo ganó y fue el mejor equipo de la conferencia. Fue derrotado justamente, como dice ahí en la placa, contra San Antonio Spurs. Y hoy tenemos la final del NBA Cup, un torneo que realmente me parece muy apasionante. Que si bien no tuvimos cierres de partido muy locos a lo largo de estas fases eliminatorias, yo había pronosticado que la final para mí iba a ser Houston Rockets contra New York Knicks. En cierto punto estuve cerca, porque Houston Rockets cayó en semifinales y New York Knicks cayó con Atlanta. En esa parte no, pero Houston dio la cara. Oklahoma y Milwaukee en cierto punto no es que eran los favoritos, pero eran los equipos que con mejor forma llegaban. Aunque para mí los que en mejor forma llegaban eran Oklahoma y Houston, pero por una cuestión de conferencia, uno de los dos iba a tener que quedar afuera. Yo me la jugué con Houston. Terminó pasando Oklahoma, que en cierto punto podía ser lo más lógico. Así que, si todo sigue su rumbo natural y al que venimos teniendo en el último tiempo, yo ahora me voy a jugar un ganador y va a terminar saliendo el otro. Así que, para mí, esta copa la va a ganar Milwaukee Bucks. Siento que están en un estado de gracia en las últimas semanas. Tienen para mí el mejor jugador del partido, que es Giannis Antetokounmpo. Es un equipo más completo que Oklahoma, ya lo sabemos. De hecho, estaba en cierta duda Chris Middleton por una cuestión de una enfermedad, por si se jugaba hoy o no. No sé si habrá habido un reporte de última hora de si juega o no juega, pero estaba en duda. Está Damian Lillard. La realidad es que gane quien gane, es un encuentro que reúne tres superestrellas de la liga, como son Giannis, como es Shai Gilgeous-Alexander y como es Damian Lillard a lo largo de los últimos años, que este año está teniendo un año mejor en Milwaukee con respecto al año pasado. Así que para mí se lo va a llevar Milwaukee. Deseo mío que se lo lleve Oklahoma, pero siento que tal vez Milwaukee, como se suele decir, le gana por experiencia, le tira la experiencia de los jugadores. De Giannis, que ya es campeón de la NBA, Middleton, si juega, ya es campeón de la NBA, Lillard es un jugador con muchísima experiencia, y Oklahoma en cierto punto el año pasado ya pecó de sin experiencia, siento yo, en los playoffs contra Dallas Mavericks, y ahora tal vez vuelve a sucederle lo mismo contra un rival más experimentado. Así que para mí, siendo las 3 de la tarde en punto en la Argentina, vaticino que el ganador va a ser Milwaukee Bucks. Probablemente me equivoque porque generalmente estas cosas no terminan saliendo bien, no terminan siendo acertados los pronósticos, pero en una serie, a un partido con dos equipos muy buenos puede pasar cualquier cosa. Así que no siento que haya opción correcta o incorrecta en la decisión final, en el pronóstico final. Así que, siendo un minuto pasado las 3 de la tarde en la República Argentina, les recuerdo que se suscriban al canal de UQPlay en YouTube, que nos sigan, que se unan a la comunidad de Playback justamente de UQPlay, donde están viendo este directo, que le den like al vivo, al video resubido en YouTube, que comenten, que
que se suscriban justamente. Y nos vamos a estar viendo en vivo recién el próximo año, en el 2025. Este es el último programa del 2024 en vivo de In Your Face, un programa que ya lleva 35 entregas a lo largo de su existencia. Nada, el próximo martes va a estar subido un video que vamos a estar grabando en los próximos días. Como hicimos el año pasado, la temática se repite. Vamos a hacer un TA Maker, un análisis profundo de cada uno de los novatos más interesantes, en realidad de todos, pero en profundidad de los más interesantes de lo que es la temporada 2024-25. La realidad es que no es una camada tan brillante, con tantos flashes como las que tuvimos en otros años, pero en cierto punto eso también la hace más interesante para analizar. Así que les deseo unas buenas fiestas, feliz Navidad para quienes festejen, un feliz fin de año y que el 2025 sea para todos lo mejor, y lo vamos a estar viviendo acá en In Your Face todo el 2025, cerrando lo que es la temporada 24-25 de la NBA, y esperemos que con el comienzo de la 2025-26 de la NBA. Así que les mando un saludo muy grande, gracias por acompañarnos siempre y nos estamos viendo.